Muy bien. Vamos a leer un texto que está en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer desde el 9 en adelante. Hoy vamos a terminar la introducción de Apocalipsis y el martes que viene entramos ya en la acción. La semana que viene empezamos con Apocalipsis 6. Un buen salto, ¿no? 1, 2, 3, ya hemos hablado. 4 y 5 sabemos que es una escena en el cielo. Y le entraremos ya a la parte de los efectos especiales de la película, ¿no? Empezamos con los famosos jinetes del Apocalipsis, que tanto hemos oído mencionar, ¿no? A ver quiénes son y eso. Pero hoy vamos a tener este tema. Vamos a recordar quién es el Señor de la Iglesia. Estamos intentando, como hemos dicho, poner el libro en su sitio. Apocalipsis 1:9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación que estaban pasando la Iglesia, como hemos mencionado ya, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Ya hemos dicho que a Juan lo intentaron matar, no pudieron, y ya como era una persona mayor y para ellos pues ya era una amenaza, lo desterraron a Patmos. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y yo me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro, las 7 iglesias son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. La abrimos siempre con el deseo de aprender de ella y de recibir de ti, Señor, bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien. Si recordáis, la semana pasada estuvimos viendo que Juan, un poco lo que está haciendo al principio en la introducción del libro es recordarles quiénes son ellos. Ellos son la iglesia del Señor, son los siervos del Señor, es la iglesia que el Señor compró y redimió con su sangre, y por tanto pues ellos tienen que, en medio de la situación en la que están viviendo, tienen que recordar quiénes son. Y ahora vamos a tratar este tema, que es recordar quién es el Señor de la Iglesia. Bien, para finales del siglo I, el cristianismo ya se había convertido en una secta religiosa y despreciada por el Imperio Romano. Hemos dicho que más o menos antes del año 70 ya lo que es el judaísmo y el cristianismo se separan.
El judaísmo es la religión oficial, que no es totalmente inocua, no pasa nada, pero el cristianismo ya lo consideran a final del primer siglo pues una secta religiosa y despreciada por el Imperio Romano. Plinio, que es un historiador y también gobernador romano de Bitinia, se refirió al cristianismo como una depravada y extravagante superstición. Es decir, ya el Imperio Romano consideraba el cristianismo no como un grupo que nada de nada, sino como una depravada y extravagante superstición. También él siguió quejándose, Plinio, de que el contagio de esta superstición, el cristianismo, se había extendido no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y en los distritos rurales. Eso pasó durante mucho tiempo en las persecuciones, cuando en las grandes ciudades el cristianismo era mucho más perseguido, porque allí estaba la policía o la guardia romana o quien sea que estuviese, y tenían más complicación para predicar. Muchos se iban a las aldeas, donde allí no había, nadie llegaba, nadie aparecía por allí, y ellos tenían mucha más libertad. Así que ya los gobernadores se quejan de esto, ¿no? De que no solamente en la ciudad, sino ya cuando llegan a las aldeas, pues no sé, a cobrar impuestos o a lo que sea, ya se encuentran con que se ha extendido el cristianismo. El historiador romano Tácito describió a los cristianos como una clase odiada por sus abominaciones. Es decir, que para ellos eran personas que cometían abominaciones, bueno, se lo inventaban, ¿no? En el retiro que estuve la semana antepasada con la iglesia de Camas, me decían que en un momento dado, hace algunos años, se encontraron con una situación muy curiosa, y era que hicieron pues hicieron unos bautismos allí, y ellos tenían una piscinita, yo no me acuerdo ahora exactamente qué detalles me contaron, ¿no? Y según parece, después de un tiempo, se enteraron que en Camas corría el rumor, digamos, que los cristianos allí en la iglesia pues tenían una piscina y se bañaban desnudos dentro, todos. Sí, o sea... y claro, pues ellos, ¿cómo desmientes eso, no? Supongo que a cualquier persona le diría, oye, mira, no, ven y... Digo, no, yo si voy me baño vestido. Pero esto es lo que pasaba, y de esto podíamos contar mucho, ¿no? Así que ya desde un principio se les acusó por esto. Suetonio, otro historiador, dice que los desechó como un grupo de hombres, fíjate, que se aferraban a una novela, la Biblia, ¿no? Y alborotadora superstición. ¿Vale? Entonces, ahí va. Por ejemplo, políticamente en el primer siglo a los cristianos el Imperio Romano, el Imperio Romano, les veía como desleales por negarse a reconocer al César como la autoridad suprema. Por negarse a ofrecer sacrificios obligatorios para adorar o honrar al emperador, y por reunirse en secreto para tramar complots contra el emperador. ¿Vale? Políticamente, porque los cristianos hablaban del fin del mundo, y hablaban de que Jesús vendría como el rey, etcétera, etcétera. No, esto es lo que están haciendo, es un complot, lo que quieren es acabar con el Imperio Romano. Bien, eso políticamente se les veía así en el primer siglo. Religiosamente se les acusaba de ser ateos, porque rechazaban todo el panteón de dioses y adoraban a un Dios invisible. Por eso recordáis cuando Pablo va al Areópago y tal, que dice él, ¿no? Ve una inscripción allí que no tenía Dios, y entonces él dice, bueno, el Dios que vosotros no... todo esto que dijo Pablo. Los acusaban de ateos. ¿Por qué? Pues porque una persona religiosa en el primer siglo que se preciara, pues tenías que creer en tropecientos dioses, ¿no? También se les acusaba de canibalismo, claro, porque ellos hablaban, si recordamos, ¿no? Hay mucho escrito de esto. Como ellos hablaban de que del cuerpo y la sangre de Jesús, ¿no? Lo celebraban y tal, no, pues ahí lo que hacen es parten a uno por la mitad y se lo comen, ¿vale? Porque hablaban de que comían el cuerpo y la sangre de Cristo. También de incesto, pues que, en fin, y otras perversiones sexuales que, por eso podéis buscar libros del primer siglo, segundo siglo, y ahí aparece toda clase de
pues de mentiras, ¿no? Ya, si recordáis, Pedro ya también al final del primer siglo, en la primera carta, cuando habla de la persecución, ¿qué dice Pedro? Dice que hablarán toda clase de cosas de vosotros que mintiendo. ¿Vale? Entonces ya Pedro ya advierte esto, no solo Juan, ya, o sea, que no es solamente los libros de historia, sino que cuando vamos a la misma Biblia, a las mismas cartas primeras del Nuevo Testamento, las últimas cartas del Nuevo Testamento, vemos que ya esto es real y ya los apóstoles lo reflejan porque era algo que estaba pasando. Socialmente, la mayoría era de clase baja, los cristianos, al principio, porque luego sí creció, y eran despreciados por la aristocracia romana. ¿Por qué? Pues porque como enseñaban la igualdad la igualdad de todas las personas, amenazaba la estructura romana, los cristianos también se oponían a la esclavitud. Pablo habla, ¿no?, de que a él le gustaría estar pero sin estas cadenas, dice Pablo, denunciando la esclavitud y el abuso. Bien, esto sabemos que cuando se realiza lo que es el derecho de las Naciones Unidas, de los derechos humanos, se basa en la Biblia. La carta se llama, ¿no? Sí. La carta de los derechos humanos, pues se basa en la Biblia, y lo que se dice es que la Biblia habla de la igualdad de todas las personas, independientemente de su condición, raza, sexo, etcétera, etcétera, ante Dios y ante los hombres. Eso es lo que dice, ¿no? Y en el primer siglo ya los cristianos hablaban de esto. Claro, en una sociedad de esclavitud, donde la esclavitud era algo económicamente brutal, pues claro, era ir en contra de esto, porque sabéis que la esclavitud durante muchos siglos fue algo que económicamente era muy poderoso, ¿no? Incluso cuando llegamos a Estados Unidos, que había creyentes que defendían la esclavitud, ¿eh? O sea que cuando hubo la guerra, ahí no todos los cristianos o todas las partes de cristianos en Estados Unidos tenían las cosas claras. Tú puedes decir, hombre, ¿cómo va a ser? Pues sí, es. O sea, lee la historia y hay novelas y todo eso que cuentan, pero bueno, eso ya si te interesa. Los cristianos se negaban a participar en las diversiones mundanas, igual que nosotros, que formaban parte de la sociedad pagana, eludiendo ir a festivales, teatros y otros acontecimientos paganos. O sea, no quiere decir que tú no puedas ir a un teatro, ¿eh? ¿Vale? Un teatro allí era otra cosa que lo que es ahora, que lo que ahora es, o un festival. Puedes ir a un festival de música, pero puedes ir de muchas maneras a un festival de música. Puedes ir a escuchar la música, o puedes ir a escuchar la música, pero antes poniéndote a tono para escuchar la música mejor, ¿no? Esto es así. O sea, hay festivales de música o grupos de música que, pues, o sea, tú no puedes ir, por decirlo, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Hay de todo menos música. No, bueno, de música hay también, pero me refiero que, a ver, si tú vas a un concierto de ACDC... Puedes ir pagando, en vez de pagarlo, pagando. Si tú vas a un concierto de ACDC, no te vas a tomar una manzanilla antes de ir, ¿eh? O sea, si no vale, cómo está la gente allí, ¿no? Entonces, a esto se refiere, ¿no? A que todo lo que allí había no solamente era un concierto, un festival, un teatro u otros acontecimientos, ¿no? Sino que eran cosas moralmente reprochables totalmente, ¿no? A eso se refiere. Económicamente, bueno, la historia cuenta que económicamente se les veía como una amenaza para todos los sacerdotes que se beneficiaban de la idolatría. Poco a poco el cristianismo se fue haciendo paso en el mundo. Poco a poco se fue haciendo paso. Y hay, por ejemplo, una carta al emperador Trajano, Plinio, un gobernador, se queja de que los templos paganos estaban desiertos y que los que vendían los animales para el sacrificio pues tenían pocos compradores. O sea que el negocio se les acababa.
De hecho, la historia cuenta, esto lo hemos visto, pero ya hace años aquí, la historia cuenta que cuando Constantino, el cristianismo, digamos que pasa a formar parte o prácticamente forma lo que es la religión oficial del imperio en Europa, pues ¿qué pasa, no? Que todas las subvenciones que iban para los templos paganos y para los sacerdotes paganos de parte del imperio, Constantino dice, se acabó. Esto no, ahora el dinero y las subvenciones van a ir para las iglesias cristianas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues todos los sacerdotes que estaban aquí, ¿qué creen que hicieron? Pues se pasaron al cristianismo y eso fue un desastre. La historia de la iglesia está ahí, ¿no? Y eso fue un desastre. Ahí los historiadores coinciden en que ahí empezó lo que se llama el oscurantismo en el cristianismo, que duró siglos. Y ahí papas y mamas y de todo hicieron de todo y convirtieron lo que era el cristianismo en la iglesia católica, en la iglesia universal, y cogieron todo y metieron todo en los templos. Bueno, esto ya lo hemos hablado, pero esto empezaba a ser en el primer siglo. Tal era la superstición que muchos romanos temían que los desastres naturales era el resultado del descuido de los dioses paganos. O sea, cuando había un desastre natural decían, hombre, esto es porque los dioses están mosqueados, porque como cada vez hay menos gente que va allí, pues estos que se han enfadado, de verdad. Y ellos interpretaban eso así. El apologista cristiano del tercer siglo, por ejemplo, Tertuliano, comenta sarcásticamente lo siguiente, dice: si el Tíber alcanza los muros, si el Nilo no crece hasta los campos, si el cielo no se mueve o la tierra lo hace, si hay hambruna, si hay plaga, se grita a una voz, los cristianos al león. ¿Vale? O sea, si había sequía, los cristianos al león, tenían la culpa. Si había inundaciones, los cristianos. Si había plagas, los cristianos, o sea, siempre tenían la culpa. Y él lo dice sarcásticamente. Nosotros sabemos que fue así. Hemos enseñado aquí, o hemos hablado aquí, de que la Iglesia sufrió 10 persecuciones durante 300 años. Eso que oficialmente, porque desde entonces la Iglesia ha seguido también perseguida. Los cristianos perseguidos, asediados y desalentados de Asia Menor, a quienes Juan dirigió el libro del Apocalipsis, pues ¿qué necesitaban? Pues desesperadamente necesitaban ánimo. Y Apocalipsis, fundamentalmente también, aparte de toda la profecía que tiene, es un libro que trae ánimo a la Iglesia perseguida en el primer siglo. Mirad, ya habían pasado años desde que Jesús ascendió, Jerusalén había sufrido la destrucción e Israel estaba desolado. Unos décadas después de que Jesús muere, ya había ocurrido la destrucción de Jerusalén y habían destrozado todo. Y Israel, como país, estaba absolutamente desolado. Y empezó luego, sabemos, la diáspora, donde hasta 15 siglos que estuvieron. La Iglesia, según las Apocalipsis 2 y 3, la Iglesia que estaba perdiendo, pues por ejemplo estaba perdiendo su primer amor. La Iglesia estaba perdiendo su primer amor. Y Juan se lo dice, no, Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La Iglesia estaba haciendo concesiones. Apocalipsis 2 y 3 dice, pero tienes en medio de ti a tales personas, o has permitido ciertas cosas. Esto lo dice Apocalipsis 2 y 3. También estaban tolerando el pecado. Estaban diciendo que tienes en medio de ti a los que se dicen no sé qué, no sé... Bueno, esto lo veis aquí en Apocalipsis 2 y 3. Estaban perdiendo el poder también de parte del Señor, pues estaba el Señor fuera de la Iglesia. En una figura de lenguaje, entiendo yo, no creo que eso fuese literal, porque el Señor no se puede ir de su Iglesia. ¿Cómo se va a ir el Señor de su Iglesia? O sea, si el Señor se va un día de la Iglesia, ¿qué pasa? Pues ya no hay Iglesia. Nos vamos todos, mejor, ¿no? Pero hay una
imagen gráfica ahí en Apocalipsis 2 y 3, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. La figura es, ¿no?, el Señor llamando a la iglesia para entrar, ¿no? O sea, como, que me habéis dejado fuera. Como digo, el Señor no puede estar fuera de la iglesia, pero es una forma de llamar su atención, ¿no? De decir, oye, ¿dónde está el Señor? El Señor está fuera tocando, ¿vale? Y si me abrís, entraré y cenaré, todo esto que sabemos el texto. Y estaban desagradando al Señor mismo también, ¿no? Porque, excepto Filadelfia, pues en las iglesias dice el Señor, pero tengo contra ti unas pocas cosas. Y como hemos dicho muchas veces, el Señor tiene el derecho de alabarnos, pero también de reprendernos. El Señor tiene todo el derecho de decirnos, pues bien, o decirnos, pues mal. Y nosotros tenemos que escuchar las dos cosas, no solamente una. Lo que estaba ocurriendo en el primer siglo, pues estaba desanimando a la iglesia. Así que la visión inicial que hemos leído, ¿hemos leído? Sí, ¿verdad? Sí, la leímos. No tiene que ver con el futuro de Jesucristo en el libro, en cuanto a quién es y lo que va a hacer, sino que representa en la actualidad cómo se presenta ante la iglesia como el Señor glorificado, ¿no?, de la iglesia. Eso es lo que vamos a hablar ahora. A pesar de toda la desilusión que podían tener, el Señor no había abandonado a su iglesia y ni sus promesas. Esa poderosa visión, como vamos a ver, del ministerio de Cristo hacia ellos debe haber provisto gran esperanza y consuelo a las sufridas iglesias a las que Juan le escribió. Y eso es lo que queremos ver ahora, ¿no? Hemos recordado que es un llamado, capítulo 1, a que ellos recuerden que son la iglesia, quiénes son, o sea, la iglesia, pero también en la segunda parte del capítulo, Juan, el autor de Apocalipsis, les recuerda quién es el Señor. Y eso es lo que vamos a ver en el tiempo que nos falta. Bien. Cuando dice, el versículo 12 dice, ¿no?, me volví para ver quién hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros o candeleros, es que algunas versiones dicen así, de las dos maneras está bien, candeleros de oro. Bien, Juan usa una figura de dicción que es una metonimia expresiva para dar a entender que se volvió para ver quién era el que le hablaba. Él no se vuelve para ver la voz no se ve, es una figura de lenguaje. Oí, entonces me volví para oírla, para ver la voz, ¿no?, para ver quién hablaba conmigo. Aquí está mejor, o sea, no está igual que aquí. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Vale? O sea, que él se vuelve para ver quién le habla, no la voz, ¿no? Eso lo entendemos, ¿no? Una cosa simple. Tampoco tiene mayor... Bien, los 7 candeleros representan las 7 iglesias citadas en el versículo 1:11 y también en el 1:20, cuando nos lo ha explicado, que esos 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que me volví para ver el que hablaba conmigo y al volverme vi esos 7 candeleros o lámparas de oro. Bien, la función principal de una lámpara, ¿qué es? Pues es alumbrar, ¿no? Puede servir para otras cosas, pero fundamentalmente es para alumbrar. Y a las iglesias se le llama esas lámparas, esos candeleros. Bien, hoy la iglesia de Cristo tiene la responsabilidad de alumbrar en un mundo de tinieblas. Recordar, ellos están en persecución, están sufriendo, están pasándolo mal, en mucha oscuridad, en muchas tinieblas, en mucha maldad, en mucha corrupción. Pues ellos son candeleros en medio de esa corrupción. ¿Recordáis lo que dice Pablo antes? Un tiempo antes Pablo había dicho, ¿no? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación que maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
La figura que Juan está usando es: tú estás en la noche, en un sitio muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro, y de repente ves los luminarios, o sea, las estrellas, y las estrellas resplandecen, porque el fondo es negro. Cuando es de día no las ves, pero están ahí. Bien, pues eso es lo que está diciendo, ¿no? La Iglesia es esas lámparas que tiene que resplandecer, ¿no? Y cuanto peor, pues como Rajoy decía así, ¿no? Cuanto peor, mejor, ¿no? Pues igual, cuanto peor vayan las cosas, pues la Iglesia más oportunidades tendremos de resplandecer. Si todo va bien, pues ¿qué pasa? Pero cuando las cosas van mal, cuando las personas tienen necesidad, etcétera, pues ahí es cuando la Iglesia puede resplandecer. En medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Esto no lo voy a hablar porque, sobre todo pero es curioso que dice en medio. El Señor en momentos difíciles no deja su Iglesia. El Señor está ahí. Es más, podríamos casi decir que cuando peor van las cosas, el Señor más está, de alguna forma, ¿no? El Señor está en medio de nosotros, está en medio de la Iglesia, está cuidándola, protegiéndola, es su Iglesia, y Él pues no puede abandonarla nunca. Pero dice que en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Bien, esto nos recuerda que, pues a Daniel 7:13. En Daniel 7 dice: veía en la visión de la noche, y aquí que en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de días, que dice la Reina Valera, y le hicieron llegar delante de él. Capítulo 7 de Daniel habla de la visión gloriosa de alguien que es el Hijo del Hombre. Y ese Hijo de Hombre sabemos que es Jesús. Y ahora cuando Juan ve en Apocalipsis al Señor glorificado, pues a quien ve a él, a uno semejante al Hijo del Hombre. Esto a cualquiera que conocía el Antiguo Testamento le hablaba de eso precisamente. ¿De qué? Pues de que aquella visión de Daniel 7, que siglos antes de Jesús parecía absurda todo aquello, pues fíjate tú por dónde. Que ahora cuando Juan, siglos después, está contemplando una visión de Jesús, ve esa misma visión al Hijo del Hombre. Lo que Juan describe es el carácter y los atributos de Cristo, y no tanto su cuerpo físico. Cuando él habla de su pelo, de sus pies, de sus ojos, Juan no está pensando tanto en que nosotros digamos: oh, qué ojos tiene Jesús, no, qué pelo, no. Está hablando de algunas cualidades de su carácter, y vamos a ver cuáles son, ¿no? El perfil que Juan hace de Cristo es más bien ético y espiritual y moral, y eso es algo sumamente importante, por ejemplo, porque los evangelios, que es donde habla de la vida de Jesús, no tenemos este cuadro que Juan nos da acerca de su carácter, de su espiritualidad. No lo tenemos en los evangelios, pero sí aquí en Apocalipsis. Bien, Juan ve al Señor glorificado moviéndose entre su iglesia, lo hemos dicho. Los cristianos no adoramos a un mártir bien intencionado, o a un líder religioso, o un héroe muerto. No, adoramos a alguien que está vivo. Y él lo ve, Juan lo ve, está allí. Es Jesús, es uno semejante al Hijo del Hombre, está ahí en medio de su iglesia. Y eso no tenemos que olvidarlo nunca, ¿no? No tenemos que olvidarlo nunca. El Cristo vivo mora en su iglesia para guiarla y para darle poder. Lo decíamos el domingo, ¿no? Sin Cristo no hay cristianismo. Y Él tiene que ser el centro de nuestra iglesia, el centro de nuestras vidas, el centro de nuestras familias. Y siempre tenemos que buscarlo a Él, ¿no? Los desastres en la iglesia y las divisiones en la iglesia y las peleas en la iglesia ha sido cuando no hemos visto a Jesús. Y cuando hemos interpuesto nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras preferencias y nuestras cosas al Señor.
Y sin querer, pues en la figura de Apocalipsis 2 y 3, ¿no? Y sin querer, casi lo hemos dejado fuera, ¿no? Él es el que nos habla, como vamos a ver, no es quien nos habla. Cuando venimos a una reunión, ¿no? Cuando ya no hablo de lo que tú hagas en casa, cuando venimos a una reunión, un martes, un jueves, un domingo, tenemos que hacer lo que Juan hizo, ¿no? Saber volvernos y ver la voz del que nos habla. Y no estar en la iglesia, pues otras cosas a veces como estamos, ¿no? Con el móvil, con no sé qué, con no sé cuánto, ahí viendo Facebook o WhatsApp. Es que me mandó, que me ha dicho que vaya poniendo las lentejas a calentar. El móvil, tranquilo. O otras cosas. Escuchemos la voz del Señor, aprovechemos este tiempo. La presencia del Señor Jesucristo en su iglesia les da poder, capacita a los cristianos, a los creyentes, para decir triunfalmente como el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Cuánto es todo? Todo. Todo. En Cristo. No yo, en Cristo. Cuando somos capaces de descansar en Él, el problema va a seguir ahí, pero el versículo es que a veces hemos hablado de este versículo, ¿cómo lo voy a explicar yo? Como si este versículo fuera una invitación a vencer todo. ¿A que sí lo hemos dicho? Bueno, yo sé que tú no, porque tú eres inteligente, pero hay mucha gente que... No, Pablo dice en Filipenses que lo vencemos... ¿Qué dice ahí? ¿Qué hace Jesús? Fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en las derrotas, Él me fortalece. Aún en las luchas, Él me fortalece. Cuando yo soy capaz de descansar en Él, en Cristo. Cuando yo soy capaz de depender de Él, cuando yo soy capaz de escuchar su voz, de depender de su poder, Él me fortalece. Como dice Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No dice que, esto ya lo hemos dicho 1.000.000 de veces, pero está bien 1.000.001. No dice que Él te va a librar de esa situación, sino que cuando pases por ahí, Él va a estar contigo. O cuando Moisés, ¿no?, frente a lo que se le venía delante, dice, Señor, si tu presencia no va con nosotros, pues no nos muevas de aquí. Y el Señor dice, mi presencia irá contigo y te daré la victoria en todo. ¿Verdad? ¿No dice eso? ¿Qué dice? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Descanso. En el Señor. Eso es, porque la vida es una lucha. Y la iglesia que recibe esta carta, estas iglesias que reciben esta carta de Apocalipsis, tenían luchas y tenían problemas y estaban sufriendo y lo estaban pasando mal. Y Juan dice, oye, cuando yo me volví, vi al Señor y lo vi en medio de las iglesias, lo vi en medio de cada uno de nosotros. Y es alguien glorioso y alguien grande. Por eso es una invitación a verle a Él, Se describe a Cristo como sacerdote también, porque dice el texto, el versículo 13 dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bien, ¿eso qué es? Bueno, pues eso es que describe a Cristo como sacerdote por su túnica y como rey por su cinto de oro ceñido, la banda real que llevaban. El libro de Hebreos habla mucho de esto. Por ejemplo, vamos a ver algunos versículos. Aquí había uno, ¿no? No, ahí va. Ahí. Por ejemplo, Hebreos 2, 17, 18 dice, por tanto, Jesús tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo.
pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. 3.1. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Vi a uno con su túnica larga y el cinto, sacerdote y rey. ¿Qué dice más Hebreos? Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Retengamos nuestra fe. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para rogar por ellos. ¿Qué está haciendo Jesús actualmente por su iglesia? Intercediendo como sacerdote. ¿Qué está haciendo Jesús en la actualidad como rey por su iglesia? Pues ofreciéndonos todos los recursos que él tiene a nuestro favor. Hebreos 9, más Cristo ya estando presente, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por otro más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una sola vez en el santuario diseñado para eterna redención. Jesús está allí como sacerdote, y el sacerdote entraba en el tabernáculo ¿para qué? Para interceder por su pueblo, para ofrecer sacrificios por su pueblo. Eso es lo que ha hecho Jesús. Dice Hebreos 2:18, pues en cuanto él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué menciono todos estos textos? Porque tenemos que pensarlo. Que cada vez que escuchemos o leamos en la Biblia que Jesús es sumo sacerdote, implica todas estas cosas. Y cuando es rey también, él nos ofrece todos los recursos. Por eso, saber que Jesús estaba en medio de ellos como iglesia para cuidarlos y protegerlos, seguro que proporcionó consuelo y esperanza a la iglesia perseguida. ¿Ellos qué necesitaban? Saber que el Señor estaba con ellos. ¿Qué necesitamos nosotros saber? Exactamente lo mismo. El Señor está con nosotros. No estamos solos. ¿Y qué tenemos que hacer? Volvernos cada día y ver al que nos habla, y ver al que está detrás nuestra, y ver al que está protegiéndonos, al que está cuidándonos. Si no, no hay vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Es Cristo. Por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier detalle, por encima de cualquier actividad, es Cristo. Hay historias que puedes leer de personas, de personas que conocieron a Cristo en lugares remotos. Gente que conoció a Cristo en lugares remotos. Por ejemplo, la historia, leí hace mucho tiempo, creo que la conté aquí un día. De repente llegan unos misioneros de este ministerio de Wycliffe, llegan unos misioneros que traducen la Biblia a un montón de idiomas, llegan a un sitio súper remoto, yo qué sé, ¿dónde, no? Y llegan, y se encuentran una iglesia, y dicen, bueno, esta iglesia, ¿cómo salió de aquí esta iglesia? ¿Cómo salió? Un avión se estrella y hay un chaval, un adolescente, que sus padres, misioneros, le habían hablado del Señor y era un chico cristiano, ¿no? Y llegó allí en medio de la nada, sin iglesia, sin nadie que lo animara, sin Biblia, sin nada. Y años después llegan allí y hay una iglesia. ¿Cómo?
porque esa persona tenía a Cristo en su vida, tenía a Cristo en su corazón, y eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Cristo en nuestro corazón es lo que tiene que hacer la diferencia. Y ya nos pueden llevar donde nos lleven, ¿no? Ya pueden prohibirnos lo que nos prohíban. Esa es la historia de la Iglesia. Dice, su cabeza y sus cabellos, el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Bueno, para ir rápido, muchos coinciden en que esta figura simboliza su santidad y su sabiduría. La santidad de Jesús y la sabiduría de Jesús. Jesús es el santo. Dios es santo, porque Él es diferente a todos. Esa es la expresión, ¿no? Jesús es diferente a todo y a todos. Y Él es sabio también. ¿Qué nos dice? De la misma manera el Señor espera de su Iglesia, independientemente de sus circunstancias, santidad. Lo que dice Pedro, ¿no? Como dijo el Dios, sed santos porque yo soy santo. Y Jesús, si está en nuestras vidas, pues tiene que transmitirnos su santidad y tiene que transmitirnos su sabiduría. Y hay que acudir a ella cada día. Sus ojos como llama de fuego. Sus ojos como llama de fuego simbolizan su mirada penetrante. Nada ni nadie puede escapar a su análisis, tanto creyentes como no creyentes. Recordáis, ¿verdad? Cuando estaba leyendo esto, preparando esto, sobre todo lo veremos en su momento, ¿no? En la vida de Pedro, que estamos viendo los domingos por la mañana. Cuando Pedro niega al Señor, y en ese momento, cuando lo niega, ¿no? Al terminar ese acto, digamos, Lucas es el único que nos lo dice. Lucas dice que Pedro miró a Jesús. Los otros evangelistas no lo dicen, pero Lucas sí. Estaban allí en el patio y lo que suponemos con aquello que nos narra Lucas es que las miradas de Jesús y Pedro se cruzaron inmediatamente después de negar al Señor. ¿Y qué pasó con Pedro? Ya está, ¿no? No hizo falta nada más. Solo hizo falta la mirada del Señor, ¿no? Porque, amigo, cuando el Señor te mira, ¿no? Eso cantamos. Sus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Que no soy nada sin ti, ¿no? Dice. ¿Cómo dice el coro? ¿Qué más? Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. El Señor, cuando sus ojos son como llama de fuego. Cuando el Señor nos mira, no hay nada que ocultar. Aquí dice eso, Apocalipsis 2 y 3, a la Iglesia: tengo contra ti estas cosas. Has dejado tu primer amor. O sea, ¿cómo sabe el Señor eso? ¿Cómo sabe el Señor que Éfeso deja su primer amor? Si era una iglesia, bueno, hasta donde vemos, bueno, pues normal. Era una iglesia que trabajaba arduamente, que tenía paciencia, que no podía soportar a los malos, que había probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia que había sufrido y había tenido paciencia y había trabajado arduamente por amor de su nombre y no había desmayado. O sea, tú lees eso y dices, pues así queremos ser aquí, ¿no? ¿O no? Pero sus ojos son como llama de fuego. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿A quién es capaz de ver en medio de una iglesia con estas características tan buenas como iglesia eso? El Señor. Porque ante el Señor pues no podemos ocultar nada. Y cuando Él ve hacia atrás, ve a Jesús, sus ojos como llama de fuego. Y Él ve todo. Ve la iglesia y ve también a los enemigos de la iglesia. Y Jesús prometió
que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Ahí está. Bien, Apocalipsis 1:15. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, acrisolado en un horno, calentado en un horno, polido en un horno, y su voz era como estruendo de muchas aguas. Sus pies representan, no vamos a entrar ahí porque luego Apocalipsis ya va a hablar mucho de esto, sus pies pues se presentan en juicio, ¿no? Y Juan también usa un símil otra vez para describir la voz del Señor. Dice, su voz era como estruendo de muchas aguas. Y algunos coinciden en esto, que es muy interesante. Se decía en Patmos que el mar y las olas chocaban de manera poderosa y violenta contra las rocas en tormentas que había. Y cuando chocaban contra las rocas de forma violenta, ellos hablaban del estruendo de las aguas, del ruido brutal que hacía, ¿no?, el agua al golpear contra las rocas. Una zona, según parece, con muchos vientos y muchas tormentas aquella. Y Juan está pensando eso, ¿no? Y cuando escucha la voz del Señor, está pensando en una imagen que él tiene para que nosotros entendamos, ¿no?, cómo es la voz del Señor, ¿no? A veces la voz del Señor es como estruendo de muchas aguas, pero otras veces como Elías, ¿no?, pues es un silbido apacible. Y el Señor sabe perfectamente cuándo necesitamos un grito del Señor, ¿no?, como estruendo de muchas aguas, y cuando a veces pues no necesitamos un grito, sino necesitamos una palabra pues amable, ¿no?, de parte del Señor. Y nosotros tenemos que saber cómo reaccionar. Yo tengo un perro, perdonad la comparación, pero me vais a entender con lo que quiero decir. Yo tengo un perro, ¿no? Y cuando yo le hablo, cualquiera en casa, ¿no?, cuando tú le hablas con un tono apacible, ¿no?, Rolo, ven aquí bonito, no sé qué, pues el perro viene feliz, ¿no? Viene moviendo el rabo, viene hasta parece que le ves una sonrisa, ¿no?, al perro. El perro viene, porque tú usas un tono apacible con el perro, y el perro viene feliz. Pero si yo estoy y coge un calcetín, por ejemplo, ¿no?, o una zapatilla, yo le digo, ¿qué has hecho? ¿Qué hace el perro? El perro se achanta, se agacha, mete el rabo entre las piernas, porque él sabe cómo reaccionar ante el tono de la voz que yo le digo, ¿no? Bueno, pues seamos como mi perro, como Rolo. Sí. Sepamos. Hay una Fórmula 44 ya hoy. El Señor, seamos como el perro, que sabemos reaccionar ante la voz del Señor. Porque a veces sí necesitamos un ¿qué has hecho? O a veces necesitamos una palabra cariñosa de parte del Señor. Y el Señor sabe lo que tú y yo necesitamos. No nos va a hablar de una forma cuando necesitamos de la otra, ¿no? Cuando Cristo habla, la Iglesia debemos escuchar. Leíamos el domingo, ¿no?, cuando hay una voz del cielo que viene y dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él oíd. Y como Iglesia y como hijos, hijas de Dios, necesitamos escuchar su voz cada día. Dice que tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. ¿Cómo puede ver Juan el rostro del Señor si tú puedes ver el sol cuando resplandece en su fuerza? No lo puedes ver. O sea, un segundo y apartas la mirada. Bien. De nuevo, es una descripción gloriosa del Señor. Las 7 estrellas, hay muchas discusiones con eso, ni nos vamos a parar. Quienes sean, están en la mano del Señor y por tanto están protegidas y seguras. Que es la Iglesia o una referencia a personas suyas, pero bueno, quien sea, están seguras. Y dice al final la reacción, dice, al ver a Jesús, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo.
Yo soy el primero y el último, y estoy vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo poder sobre la muerte. Bien, se dice que los orientales suelen postrarse en actitud de reverencia ante un gran personaje, ¿no? No se postran ante cualquiera, ante un gran personaje. Juan une esta actitud humilde al espanto ante lo sobrenatural, ¿no? Ya que un judío se sentía como muerto si veía la gloria de Dios. Estaba viendo algunos versículos, pero no los incluí, pero en el Antiguo Testamento hay muchas experiencias que algunos hombres y mujeres tuvieron con Dios, y todos tuvieron la misma experiencia traumática, ¿no?, en sus vidas, y la misma experiencia también diferencial en sus vidas cuando vieron al Señor, ¿no? Es interesante que el discípulo amado que había recostado su cabeza sobre Jesús ahora tenga esta reacción. Cuando Juan, el apóstol, cuando estaba con el Señor, en algunos momentos recostaba su cabeza sobre Jesús. Los orientales se sentaban en el suelo y así como apoyados, ¿no? Y estaban haciendo así el círculo, ¿no? Y la impresión es que Juan, pues en alguna ocasión se dejaba caer sobre Jesús, ¿no? Tenía esa amistad, esa simplicidad, esa complicidad, todo eso, ¿no?, que es bueno, y en las iglesias a veces hablamos, ¿no?, de que Jesús es nuestro amigo, de que Él está ahí para ayudarnos, para abrazarnos, para consolarnos, está bien eso, ¿no? Pero es interesante, ¿no?, que ahora cuando Juan ve a Jesús, ¿no?, en esta descripción gloriosa de Jesús, dice que cae como muerto. No dice, espera que voy a apoyar mi cabecita otra vez más. No, cae como muerto, ¿no? O sea, en señal de asombro, de humildad ante el Señor. Y eso es una cosa que también, igual que cuando escuchamos la voz, tenemos que saber cómo reaccionar, lo mismo, ¿no? También tenemos que saber reaccionar y no ver a Jesús solo como un colega nuestro, que sí lo es, o como un amigo, porque es que claro, un amigo al final se ha traducido casi en colega. Eso está bien, por un lado, pero también necesitamos verlo como quien es Él. Es el Señor. Es Dios. Él es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Es el dueño de todo. Es el santo, es el soberano. Nadie lo puede ver, nadie lo puede alcanzar, nadie lo puede superar. Él no pierde una batalla. Él es santo, es distinto a todos. Y esa es una visión que también todos necesitamos ver. Y el final es muy bueno, muy apasionante. Dice, me dijo, ¿qué le dijo el Señor a Juan cuando cayó como muerto? No temas, le dijo, no temas. Mirad, ahí gramaticalmente hay un presente imperativo seguido de una negación. Nosotros lo tenemos al revés. No temas, negación del presente, pero en el texto original está primero el temas y luego el no. Temas no, dice, ¿no? Pero nosotros hablaríamos como indios si dijéramos así, ¿no? Así que por eso decimos no temas. Y un presente imperativo seguido de una negación, lo hemos explicado ya. ¿Qué significa? ¿Recordáis alguno? Presente imperativo seguido de una negación, dejad de hacerlo, exactamente. Por eso algunas versiones traducen esto como cesa de temer. Esa es la idea. Deja de temer, para ya de temer. Y esto es importante. Primer siglo, la Iglesia recibe esta carta y ¿qué pasa? Persecución, problemas, muchas circunstancias. En medio de eso, el Señor dice, cesa de temer o deja de tener miedo. Esto no es fácil, por lo menos para mí, porque hay muchas cosas en la vida que nos pueden traer miedo, incertidumbre.
O sea, ¿quién no tiene miedo ante una circunstancia en su vida? Todos, la que sea. Hay algunos que unas circunstancias nos dan miedo, otras que no. Y a otras que no les dan miedo, otros sí. Cada uno tenemos nuestros miedos, como se suele decir, ¿no? Y es verdad. Todos tenemos nuestros miedos. Cosas que nos producen miedo, que nos producen incertidumbre. Pues necesitamos ir al Señor y dejar de tener miedo a esas cosas. Y pedirle a Él que nos ayude a dejar de temer esas cosas. No que el Señor no las vaya a quitar, van a seguir, pero en medio de todo eso podemos dejar de temer. Mirad, ahora Juan les va a describir unas cosas terribles que van a ocurrir en la tierra durante un tiempo. Ellos como iglesia serán arrebatados, pero otros muchos que se conviertan durante la gran tribulación van a sufrir persecución y van a sufrir muchas dificultades. Pues aquí está la Biblia, ¿no? O sea, aquellas personas que durante la gran tribulación se conviertan a Cristo. ¿A dónde qué crees que van a leer? ¿Zipizape? Pues no, van a leer la Biblia. Y aquellas personas que formen parte de la iglesia en ese momento, que se conviertan durante la gran tribulación y estén pasando todo esto que vamos a comenzar a hablar el martes que viene, pues van a poder seguir leyendo lo que el Señor les dice. No temas, no temas. ¿Y qué más dice? Yo soy el primero y el último, y estoy vivo. ¿Qué dijo Pablo, no? Acerca de Jesús, cuando habla de que somos más que vencedores, y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, eso es lo primero que menciona. De la lista de cosas que menciona, ¿qué es lo primero? La muerte. Luego lo demás ya de ahí para abajo, ¿no? Pero lo primero es la muerte. O sea, ni siquiera la muerte nos podrá separar. Yo soy el primero y último. Estuve y estoy vivo. Estuve muerto, sí, pero ahora estoy vivo para siempre. Y vamos a ver que en algún momento en Apocalipsis nos dice, bueno, ¿quiénes son estos que están ahí arriba, en el cielo? O sea, ¿de dónde han salido estos? Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Y cómo se les ve? Pues vivitos y coleando. Están ahí cantando y alegrándose. No se han fundido con el karma o quien sea. No, están delante del Señor. Y el Señor sigue estando ahí, delante de ellos. Por tanto, hermanos, pues tenemos que animarnos y tenemos que ver en Apocalipsis un libro que, aparte de los detalles y todo eso que vamos a estudiar, tiene que, en nuestras batallas, en nuestras luchas, en nuestros problemas, tiene que darnos esperanza. Primero, porque somos la Iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Y tenemos que recordar quiénes somos y para qué el Señor nos ha salvado. Y si a veces no somos capaces de recordar quiénes somos o de vivir como tenemos que vivir, pues recordemos al Señor. Pues Él sí que no cambia, ¿no? Él sí que no cambia. Como decía la frase que yo os comenté hace un tiempo de Spurgeon, ¿no? Acerca de los sufrimientos y todo eso, Spurgeon dijo, ¿no? Que los sufrimientos son las olas que nos empujan hacia la roca de la eternidad, Cristo. Y eso es lo que tiene que ser cualquier circunstancia negativa que tengamos que vivir en la vida. Tenemos que pedirle al Señor que esas circunstancias, aún esas circunstancias, sean las olas que nos lleven a estrellarnos no contra el destino ni contra lo que sea, sino contra la roca de la eternidad, que es Cristo. Amén. Amén. Muy bien, semana que viene los jinetes. No los jinetes sin cabeza, sino... ¿Cómo se llamaba el jinete sin cabeza?
Eso es. No vamos a hablar de ese, sino vamos a hablar de otros jinetes. Ya la semana que viene vamos a ubicarnos, porque claro, desde aquí, desde Apocalipsis 1 hasta el 6, ya tenemos que pegar un salto en el tiempo. Y vamos a poner un esquema aquí, y con el esquema vamos a ver exactamente ya en dónde nos vamos a ubicar en la historia. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por estas descripciones que tú nos has dejado en ella acerca de ti, y porque, Señor, cada día podemos volvernos y ver la voz del que nos habla. Señor, gracias porque tú siempre estás ahí con tu presencia, haciéndonos ver que estás con nosotros. También, Señor, podemos oír tu voz cada día, y tú sabes qué cosa necesitamos oír. Y, Señor, tú sobre todo, cuando te revelas en tu palabra, lo haces para que nosotros podamos verte a ti, tus atributos, tus recursos, tu poder, y poder dejar de temer, Señor. Tú sabes los miedos que cada uno tenemos, las circunstancias que cada uno tenemos que nos pueden, que nos desaniman, que nos vencen, que nos derrotan. Pero, Señor, en ti todo lo podemos porque tú nos fortaleces. Fortalécenos, Señor, cada día para seguir adelante. Fortalécenos en cada circunstancia de nuestra vida para saber glorificarte a ti en medio de ellas. Y fortalécenos, Señor, en medio de esta generación en la que vivimos, para poder dar testimonio de ti, de tu bondad, de tu amor y de tu perdón, porque somos tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.